Hola, quiero compartir hoy día una herramienta que descubrí, tal vez ya existe, pero que me ha ayudado tanto, que quiero compartirla con todas y todos. Hace unos años atrás estaba en un proceso terapéutico súper desafiante y me junté con una amiga que es una terapeuta máxima, increíble, les voy a dejar el dato abajo, se llama Mane Vergara. Si te toca a ella como terapeuta, te ha caído un ángel del cielo porque realmente es muy buena. Y me junté con ella, estaba súper conflictuada con este proceso terapéutico que yo estaba teniendo y le dije, Mane, ¿cuál es un indicador para dar a alguien de alta? Porque yo ya quería ir finalizando este proceso terapéutico que me estaba conflictuando mucho. Y la Mane me dijo, uno de los indicadores para dar a un paciente o cliente de alta es cuando él o ella ha integrado la figura del terapeuta. Solo me dijo eso y generó una revolución en mi interior. Y yo, que soy muy literal, empecé a hacer un experimento que me sirvió tanto que te quiero compartir. Creo que esto es muy útil, así que los invito a ponerlo a prueba, incluso como un experimento. Pero es realmente útil si es que eres una persona auditiva. Todos somos auditivos, visual, todos tenemos de todo. Pero hay algunos que tendemos a aprender mejor cuando escuchamos algo. Sin lugar a duda también somos visuales, kinestésicos, pero yo me reconozco como alguien profundamente auditiva, entonces esta herramienta además me sirvió mucho por esa característica mía. Ya, ¿de qué se trata? ¿Qué fue lo que hice? Lo que hice cuando estaba sobrepasada por una emoción o en un mal día o en algún momento que yo sentí como necesito un terapeuta ahora y poder hablar esto con un terapeuta, es que simplemente me ponía a hablar como que tuviera enfrente a un terapeuta y hablaba todo lo que me estaba pasando, modo catarsis, como me pasó esto y esto, bla, bla, bla. Y me di cuenta, uno, que tenía menos resguardos que cuando realmente uno está con un terapeuta, porque hay que ser respetuoso o qué sé yo, o uno tiene consideraciones que cuando está solo no tiene. Entonces me fluía mucho mejor todo lo que quería decir porque no estaba pensando qué iban a pensar o qué sé yo, estaba simplemente hablándolo conmigo. Entonces, primero, este desahogarme era mucho más fluido, libre, me podía tomar todo el tiempo que quería, podía estar una hora entera hablando, a veces 2 segundos, lo que fuera que necesitara. Entonces, ese primer paso ya lo sentía yo como profundamente terapéutico. El poder hablar en voz alta, de alguna manera va ordenando las ideas, ordenando aquello que me tenía tomada o estresada. Entonces, el no estar solo rumiándolo en la cabeza y verbalizarlo, inevitablemente cuando hablamos buscamos ser coherentes, entonces le daba una lógica, le daba un orden, el simplemente poder expresarlo hacía que algo ya empezara a bajar. Me tomaba todo el tiempo que quería, hablaba todo lo que quería, como quería, con absoluta libertad. Y cuando terminaba de decir todo lo que quería decir, esto tal vez les dé risa, pero lo que hacía era que me decía ahora con voz de terapeuta, ¿te puedo dar mi opinión? Y de alguna manera mágica, que no sé cómo, porque mientras estaba hablando mi catarsis, no estaba pensando, uy, ¿qué le respondería a esta paciente? Sino que simplemente estaba hablando. Pero en el momento que me situaba en este role-playing, en esta actuación como terapeuta y me decía, ¿te puedo dar mi opinión? Algo en mí era capaz de tomar una perspectiva de qué le respondería a esta persona que está dolida, que está estresada, si yo fuera su terapeuta. ¿Cómo la acogería? ¿Cómo la intentaría hacer sentir? ¿Cómo la quisiera guiar? ¿De qué manera podría aliviar el sufrimiento que está teniendo ahora? Y aparecía siempre en mí, primero que todo, algo súper amoroso, que no siempre tengo. La mayoría de las veces cuando hago algo que me estresa, me critico, me trato mal, me juzgo. Pero ahora, como era una terapeuta, yo no juzgaría a mi paciente o cliente. Era casi como si estuviera hablando con una amiga, que cuando me cuenta que le pasa algo, no se me ocurre nada más que querer acogerla y aliviar su dolor. Entonces aparecía siempre en mí primero
una actitud de contención, compasiva, cariñosa. Te entiendo tanto. Qué difícil lo que estáis viviendo. ¿Me quieres contar un poquito más? A todos nos ha pasado. Algunas frases que aparecían naturalmente y que me hacían sentir profundamente contenida, entendida, no como un bicho raro que me pasa a mí nomás esto. Entonces, paso 1, hablar sin reparos. Simplemente hablar, desahogarte. Tienes todo el tiempo del mundo, puedes hacerlo, nadie te está jugando porque estáis sola, estáis solo hablando contigo. 2, situarte en esta figura de terapeuta. Y a mí me parecía lo primero, contener, tener un trato compasivo con el relato que esta paciente me acaba de contar. Entonces, un trato amable, no un juicio, no algo crítico, un trato amable. Y 3, mágicamente, como ya me situaba en este otro lugar más cariñoso, se activan otras zonas de mi cerebro que están menos tomadas por esto que me tiene estresado y que son capaces de encontrar una perspectiva distinta. Entonces, como terapeuta, era muy mágico darme cuenta que encontraba otras perspectivas que podían solucionar, aliviar o simplemente tener otra perspectiva, lo que descomprime esto que me tenía asustada, tomada, triste, etc. Entonces, desahogarse, después cambiar como terapeuta con una figura de compasión y ofrecer una perspectiva nueva. Todo esto en voz alta, que cambia profundamente el tipo de circuitos neuronales que ocupamos cuando hablamos, versus cuando estoy solo pensando y me puedo quedar atrapado horas en algo que nunca termino de resolver. Sé que suena raro, extremo, tal vez les va a dar vergüenza hacerlo en voz alta porque uno se siente loco o loca, pero es un ejercicio que uno puede hacer en la intimidad de tu propio espacio. Si es que no eres tan auditiva o te da vergüenza hacerlo así, o auditivo y te da vergüenza hacerlo así, puedes probar este mismo ejercicio escribiendo. Pónganlo en práctica, porque nada pierde uno con experimentar y por lo menos en mi experiencia ha sido una joya que me ha ayudado en momentos muy difíciles. Eso quería compartir. Ojalá les sirva.